Continuamos con el programa. Cuando han pasado 11 minutos de las 11 y hasta las 12 te acompañamos. Tenemos una comunicación telefónica con Pedro Fernández, él es el secretario general de la CGT, para hablar de una denuncia que ha realizado debido a haber recibido amenazas de muerte. Vamos a preguntarle y hablar de ese tema. Pedro, gracias por estar. Mañana es mejor, es esto, a través de Colbert TV. Por favor, si podés subir un poquito el retorno, te escucho muy lejos, por favor. Sí, ahí le subimos un poquito el retorno. ¿Cómo nos escucha Pedro ahí? Ahora un poquito mejor. Poquito mejor. Obviamente con la preocupación de hechos de esta naturaleza, pero también es cierto de que este tipo de hechos por ahí nos dan más fuerza para seguir en esta lucha que tenemos de la CGT, ¿no? Este pedido que hacemos siempre de más trabajo para la gente, de más seguridad para todos. No digo que tenga una relación directa con eso, pero bueno, no tengo enemigos personales, no tengo un patrón como para decir puede venir de acá, puede venir de allá. La amenaza de hecho es muy concreta. Obviamente la preocupación, porque uno, también tiene una familia, pero bueno, esperemos que por ahí haya sido una broma de mal gusto. Pedro, ¿se sabe o se intuye de dónde pueden venir estas amenazas para con usted? Esto lo he hablado con la justicia, con el fiscal que me tomó la denuncia, y por ahí no está bueno hacerlo público, porque bueno, hay una tarea investigativa también de orden, así que esperemos que pueda haber alguna novedad de dónde viene, ¿no? ¿Y cómo fueron concretamente esas amenazas que recibió? ¿Fueron amenazas telefónicas? ¿Fue una? ¿Fueron dos? A mi teléfono celular. Al teléfono celular, ajá. ¿Y en otra oportunidad ha recibido amenazas o es la primera vez? No. Si uno, le vuelvo a repetir, trabaja para construir, no para grandes enemigos, claro. Y cuando pasan estas cosas, bueno, seguramente también puede pensar que a alguno le moleste de cómo nos manejamos desde la CGT. Si no pasaría esto que pasó, ¿no? Claro, pero de ahí a llegar a una amenaza de muerte uno puede discernir y no estar de acuerdo en algunas cosas, pero de ahí a recibir una amenaza de muerte creo que se han superado ciertos límites, ¿no? Totalmente. No puede hacerse superar, decir que está tranquilo. Obviamente que hay una situación que para nada es agradable. Pero bueno, es lo que nos toca y seguiremos adelante, no queda otra. Lamentablemente uno tiene que andar con de policía a las 24 horas, cosa que no es agradable tampoco, y seguir trabajando como está ahora, no. Y Pablo, ¿usted está tomando algún recaudo? ¿Tiene alguna recomendación que le hayan hecho desde la policía? Sí, estoy constantemente en contacto con la Jefatura de Policía, que el Departamental Romano ha tenido la amabilidad de llamarme varias oportunidades, como también así los jueces que están dentro del CPC, que están constantemente llamándome, acompañándome. Tengo custodia personal y policial en mi casa, a 24 horas. Le digo, no es una situación que a uno le guste y ni es por la que pensaba pasar, pero bueno, lamentablemente también uno tiene que prevenir, ¿no? Hoy como está la sociedad, con tanto hecho delictivos que lamentablemente nos obligan a tener cierto recaudo, ¿no? Pedro, hoy, ¿no? Sí. Pedro, usted hasta lamentablemente los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Claro. Y esto también es un tema que no nos preocupa porque me haya pasado a mí. Esto es un hecho que viene, es un tema que uno lo viene planteando hace tiempo. Claro. Pedro, ¿hasta cuándo va a tener custodia policial? Porque me parece que no es vida, porque va a estar como perseguido, entre comillas, constantemente, no solamente en el interior de su vivienda, sino en el exterior, cuando esté caminando por la calle, cuando tenga que hacer algún trámite o cuando tenga algún tipo de reunión. Sabemos que es una persona con muchas reuniones y que se moviliza constantemente. Por eso, ¿cómo va a ser su vida a partir de ahora? Y con más precaución, nada más. Tampoco, lo que tenga que pasar, ¿no? Uno tampoco por esto va a desaparecer y va a dejar de seguir trabajando desde el lugar que está. Habrá que tener, tomarse algunas precauciones,
y Ujú. bueno, digo, tampoco uno puede vivir tan perseguido, pero seguramente es un mercado público y quienes por ahí hicieron o piensan que la solución matando a una persona que, como le digo, con toda humildad, uno trabaja para la problemática que tiene Mar del Plata, ¿no? La problemática de Mar del Plata es el empleo y la seguridad, y desde ese lugar trabajamos no desde la destrucción, sino la construcción, porque Exacto. como CGT no hemos hecho paro por situaciones que meritaban quizás tomar medidas más drásticas. Siempre estamos en la mesa de diálogo, siempre estamos tratando de estar acompañando decisiones que consideramos que son buenas para los trabajadores y bueno, planteando cuando no nos gusta algún otro tipo de situación. Así que bueno, sí. sí, no le digo que es fácil, Claro. preocupante, pero hay que seguir trabajando de la misma manera. Pedro, por último, para cerrar, ¿en algún momento tuvo miedo usted una vez que recibió estas amenazas o qué sensación le llegó a usted después de haber recibido la amenaza de muerte? Primero, qué sé yo, me agarró frío, es como que no tomé conciencia. Después de hablar con el fiscal, uno toma conciencia de que es un hecho grave, pero bueno, no sé si digo, uno tendrá que andar un poco más con más precaución. Yo toda la vida anduve solo, nunca uno pensó estar en esta situación, ¿no? Después, no sé si decir que no es que uno no toma conciencia, pero bueno, si uno tomaría conciencia de la situación que está viviendo el país y en cierta manera como tenga la inseguridad, te tenés que guardar y no salir a ningún lado. Seguro. Pedro, bueno, gracias por el tiempo y esperemos que se calmen las aguas en las próximas semanas, en los próximos meses y que no suceda nada poco habitual. Así que gracias por la comunicación. Gracias. Esperemos que sea un mal trago momentáneo, pero viene Claro. ¿no? Por ahí el hecho de ser una persona pública ha tomado trascendencia y quizás esto es lo que sufre mucho más platense muchas veces. Es así. Gracias, Pedro. Pues, La palabra de Pedro Fernández, el secretario general de la CGT, después de haber recibido amenazas de muerte a través de su teléfono celular. Bueno, contó todos los detalles. Hay que tener mucha precaución, que no tiene miedo y que pase lo que tenga que pasar. Recientes palabras entonces de Pedro Fernández. En Twitter tenés todas las declaraciones, podés encontrar todas las declaraciones del secretario general de la CGT aquí en Mañana Mejor. Hacemos una pausa, una brevísima pausa, cuando han pasado 19 de las 11 y hasta las 12 del mediodía te vamos a acompañar.